Hola jóvenes, en esta cuarentena seguimos encerrados y espero que ustedes se encuentren muy bien junto con sus familias o junto con quienes ustedes vivan, pero que se encuentren muy bien acompañados. En esta ocasión vamos a ver el tema de volumen molar, en donde esperamos que puedan relacionar el concepto de mol que vimos en la presentación anterior con otras unidades equivalentes, que en este caso es el volumen, teniendo así nuestro volumen molar. Empecemos. Recordemos que el mol indica una cantidad, al igual que la docena. El mol se define de acuerdo al número de Avogadro, que es específicamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas o iones, es decir, cualquier partícula. Ahora, cuando tenemos un mol de una sustancia en estado gaseoso, esta cantidad de gas ocupa un volumen de 22,4 litros exactamente, pero solo en condiciones normales de presión y temperatura. A eso se refiere el volumen molar. Entonces, en resumen, un mol de sustancia en condiciones normales de presión y temperatura ocupa exactamente 22,4 litros. Ahora veremos cómo se resolvían los ejercicios de la guía número 4. El ejercicio A nos dice, ¿qué volumen en litros ocupan 2 moles de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura? Para este ejercicio debemos recordar la definición de volumen molar, que es un mol ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, si ahora nosotros tenemos 2 moles, ¿cuántos litros ocuparán? Simplemente vamos a hacer una regla de 3 y despejar nuestra incógnita, que en este caso nos va a dar un resultado de 44,8 litros, es decir, el doble, pues tenemos el doble de cantidad. Asimismo se resuelve el ejercicio C, que nos dice ¿qué volumen ocupan 5,8 moles de hidrógeno gaseoso en las mismas condiciones? Nuevamente, tenemos la definición de volumen molar, que es un mol equivale a 22,4 litros. Por lo tanto, si tenemos 5,8 moles, ¿cuántos litros ocuparán? Nosotros despejamos la incógnita con una regla de 3 y obtenemos el resultado de 129,92 litros. Seguimos con los ejercicios de la actividad número 1 y ahora vamos a resolver el ejercicio B, que dice, ¿cuántos litros ocupan 5 gramos de nitrógeno gaseoso en las condiciones? Para este ejercicio debemos primero transformar la masa que está en gramos a mol. ¿Cómo hacemos eso? Con una de nuestras definiciones de mol que justamente relaciona la masa molar, la masa y el mol. Y aquí está nuestra fórmula. Y nos dice, el mol es igual a la masa sobre la masa molar. Por lo tanto, nosotros reemplazamos nuestros datos en la fórmula, tenemos 5 gramos de sustancia y la masa molar de dicha sustancia es 28 gramos mol. Recuerda que para obtener la información de la masa molar, para eso nos han dado la información de la molécula. Esta molécula de nitrógeno gaseoso está formada de 2 átomos de nitrógeno, cada una con una masa de 14, por lo tanto el total es de 28. Hacemos esta división y nos da un total de 0,1785 mol. Ahora, recordamos la definición de volumen molar que nos dice que un mol es equivalente a 22,4 litros. Nosotros,
Ahora, en nuestro poder tenemos apenas 0,1785 mol. Por lo tanto, esa cantidad, ¿qué volumen ocuparán? Y nuevamente despejamos la incógnita y nos da un total de 4 litros. En el siguiente ejercicio, el ejercicio D, nos dice ¿qué volumen ocupan 1,2 por 10 elevado a 24 moléculas de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura? Para resolver este ejercicio ahora debemos tener presente la definición de mol, en donde se relaciona el mol con el número de Avogadro. Es decir, un mol es equivalente a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Porque en este caso nos están preguntando por las moléculas. Por lo tanto, ¿cuántos moles equivalen a esta cantidad de moléculas que nos presenta el ejercicio? Simplemente hacemos una regla de 3 y obtenemos un total de 1,926 mol. Ahora, esta cantidad de moles, ¿cuánto volumen ocupan? Porque esa es la pregunta principal. Entonces volvemos a relacionar nuestra definición de volumen molar. Un mol es equivalente a 22,4 litros y nosotros en nuestro poder tenemos 1,9926 mol. Por lo tanto, despejamos nuevamente nuestra incógnita y nos da un total de 44,63 litros. En el último ejercicio de la actividad número 1 nos presentan una ecuación química representada también con sus moléculas. En este caso reacciona nitrógeno gaseoso con hidrógeno gaseoso para formar amoníaco. Y en la tabla nos presentan simplemente la cantidad de sustancia que tenemos de cada una de estas especies químicas. Nos dicen que tenemos 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno, 2 moles de amoníaco. La masa molar nosotros la podemos obtener a partir de la molécula con la que estamos trabajando y la masa molar de nitrógeno es 28, la masa molar de hidrógeno es 2 y la masa molar de amoníaco es 17. Estos datos los podemos obtener de la tabla periódica. Ahora, la tabla nos pedía primero calcular la masa. Por lo tanto, ¿qué debo hacer para obtener este dato? Simplemente vamos a multiplicar la masa molar por la cantidad de sustancia. Para el primer caso, 28 por 1, 28 gramos. 3 moles de hidrógeno por 2 de masa molar, 6 gramos. Y en el amoníaco tenemos 2 moles con una masa molar de 17, que nos da un total de 34 gramos. El volumen que ocupan estas sustancias lo calculamos directamente relacionando el mol con la definición de volumen molar. Un mol ocupan un volumen de 22,4 litros. 3 moles ocupan 67,2 litros. Y 2 mol ocupan un volumen de 44,8 litros. Finalmente, para calcular el número de partículas, también vamos a relacionar la cantidad de sustancia con la definición de mol y el número de Avogadro. Un mol son exactamente 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Por lo tanto, 3 moles son 1,806 por 10 elevado a 24 moléculas. Y finalmente, 2 moles de amoníaco dan 1,204 por 10 elevado a 24 moléculas.
En la actividad número 2 de la guía nos presentan un ejercicio de comprensión lectora. Nos dicen, cuando un automóvil moderno colisiona peligrosamente, se activa el sensor eléctrico del airbag que provoca que la sustancia ácida sódica, entre paréntesis NaN3, se descomponga, formando sodio metálico, Na, y nitrógeno gaseoso, N2. Este gas es el que llena las bolsas completamente en tan solo 40 milisegundos, ayudando a proteger a los pasajeros de lesiones serias. Los átomos de sodio formados en esta reacción son inestables y peligrosos, de modo que son convertidos rápidamente en sales de sodio, que son sustancias más estables. Mediante la reacción ilustrada, el airbag del asiento del chofer alcanza un volumen aproximado de 60 litros y el del asiento del acompañante un tamaño aproximado de 150 litros. Ambas mediciones bajo condiciones normales de presión y temperatura. El desarrollo de sistemas de airbags confiables para automóviles demoró cerca de 30 años. De acuerdo a esta lectura y en las imágenes presentadas en esta diapositiva, es que ustedes debían responder algunas preguntas. Veamos ahora las preguntas de la actividad número 2. La primera dice, representa la ecuación química que ocurre al activarse el sistema del airbag y balanceala. El texto nos decía que había una sustancia llamada ácida sódica que, tras una corriente eléctrica, se descompone en otras sustancias. Cuando una sustancia se descompone, significa que es esta sustancia la que da paso a otras sustancias, a dos o más. En este caso, específicamente, la ácida sódica se descompone en sodio metálico y en el nitrógeno gaseoso, de modo que la ecuación queda de la siguiente manera. NaN3 dando paso a Na más N2. La ecuación aquí ya está balanceada. La siguiente pregunta dice, si se forman 60 litros de N2 en el airbag del chofer, ¿a cuántos moles equivale y a cuántas moléculas equivalen? Lo primero es recordar que un mol ocupa un espacio de 22,4 litros. O lo que es lo mismo, 22,4 litros son ocupados cuando hay un mol de sustancia. Si nosotros tenemos ahora 60 litros, ¿a cuántos moles equivalen esos 60 litros? Simplemente hacemos una regla de 3 y el resultado es 2,6785 mol. Ahora, recordando la definición de mol, que relaciona también al número de Avogadro, podemos decir que un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Pero nosotros ahora en nuestro poder tenemos 2,6785 moles. Por lo tanto, esa cantidad de sustancia ahora equivale a 1,61 por 10 elevado a 24 moléculas. La pregunta 3 nos dice, ¿cuál es la causa de que en un accidente el airbag del copiloto alcanza un mayor volumen respecto del chofer? Aquí tenemos que tener cuidado con lo que nos están preguntando. Nos dicen cuál es la causa de que ocurra esto, de que haya un mayor volumen en uno de estos espacios. Y la causa de esto es simplemente, recordemos que mientras nosotros más reactivo tenemos, más producto vamos a formar. De modo que si en el espacio del acompañante tenemos más volumen, significa que en ese espacio había más reactivo.
para que produjese esa mayor cantidad de volumen. Para que se forme más gas, se necesita más reactivo. Por lo tanto, en el airbag del copiloto hay más reactivo y esa es realmente la causa. Una cosa distinta es para qué nosotros usamos esa cantidad de gas formado. Para proteger al acompañante, o nos podemos preguntar por qué necesitamos más volumen en el lado del acompañante que en el lado del chofer. Pero esa es otra pregunta diferente. ¿Por qué necesitamos más volumen en el acompañante? Pues porque hay más espacio que rellenar, ¿cierto? En el lado del chofer hay un espacio ocupado por el manubrio. Por lo tanto, no pueden en los dos espacios formarse una bolsa del mismo tamaño, pues no hay el mismo espacio disponible para una bolsa de aire. Por eso es que en el espacio del acompañante se forma un mayor volumen, para ocupar un mayor espacio. Pero eso es para qué. No es la causa del por qué. ¿Se entiende esa diferencia? En la pregunta número 4 nos piden qué ideas justifican la conversión del sodio metálico en sales de sodio. El sodio metálico es un metal altamente reactivo que puede llegar a ser muy peligroso si se combina con agua. Nosotros sabemos que en la atmósfera, en el aire, hay una cierta cantidad de agua en estado gaseoso. Si ese sodio metálico que se forma a partir de la reacción de la ácida sódica se dejara simplemente así, podría ser muy peligroso para la persona que está justamente en la situación de accidente dentro del auto. Por lo tanto, debido a que es tan peligroso este metal, es necesario convertirlo en una sustancia más estable. Finalmente, una vez que ya hemos repasado el concepto de volumen molar, te desafío a resolver los siguientes ejercicios. Recuerda que si tienes dudas o algún comentario sobre esta presentación, puedes escribirme un correo electrónico. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. ¡Saludos!